Amén. Hay dos cosas que tuvieron que suceder antes que pudiéramos ser salvos. Una es que Dios nos dio vida para poder renacer. Es un don de lo alto. Esto fue lo primero, antes de haber tenido fe o haber creído nosotros. El segundo, ¿verdad?, es que Jesucristo, su Hijo, fue el objeto que mirar para ser salvo. Dios nos dio vida cuando miramos el objeto. Cuando miramos el objeto con fe, podemos nosotros tener vida. A veces en las doctrinas se ha dicho, ¿verdad?, que hay muchas veces paradojas, ¿verdad?, que hay cosas que se ponen en contra y por eso muchas de las veces no queremos oír doctrina porque hay muchas cosas que pueden surgir. Pero es algo que la Biblia nos enseña, hermanos, y nos ayuda. Y hoy en esta mañana vamos a hablar un poquito de doctrina y esto tiene que ver con la salvación. Yo sé que algunos de nosotros venimos de diferentes lugares, algunos, ¿verdad?, tenemos nuestro concepto en cómo vemos la salvación. Yo creo que si cada uno yo le diera la oportunidad de opinar conforme su salvación, íbamos a tener todos diferentes opiniones. Pero ahora vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad?, para que sí todos podamos ver esto juntos y podamos todos estudiar lo que el Señor nos enseña. Como el pueblo de Dios que estuvo en el desierto, hermanos, que Dios les envió serpientes, tuvieron que mirar un serpiente de bronce para poder tener vida. El serpiente de bronce fue el objeto que mirar y mirarlo con fe, Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al Antiguo Testamento. Yo sé que quizás todos ustedes tenían ya sus Biblias abiertas en Juan, pero vamos a Números, al capítulo 21. Y vamos a leer aquí en el versículo 4 al 9 y darnos, ¿verdad?, una vueltecita aquí para darnos cuenta un poquito y poder familiarizarnos un poquito más con lo que vamos a estar hablando hoy en esta mañana. Y después vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero primero vamos a Números 21, vamos al Antiguo Testamento. Aquí Moisés también es como una figura de Jesucristo, es un líder que saca a su pueblo, ¿verdad?, de la cautividad. Notemos bien que este era un pueblo que Dios ya había predestinado a salir de Egipto, así como nosotros fuimos predestinados aún antes en la eternidad de salir del pecado a estar con Él un día. Desafortunadamente esto no se predica, pensamos nosotros que todos están predestinados, pero solamente es un grupo que está predestinado, por eso vemos una minoría en estos casos. La Biblia nunca nos enseña una mayoría, aunque Dios estaba interesado que todos supieran de Él, pero fue una minoría la que fue predestinada a salir, y fue una minoría la que fue predestinada a estar en la tierra prometida. Así lee el capítulo 21, versículo 4 al 9, dice: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Ahora vamos a Juan, al capítulo 3, y rápidamente vamos a leer aquí en el versículo 14, versículo 15, capítulo 3 de Juan.
14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Cuando nosotros nos fijamos bien, ¿verdad? Y vamos a Números y luego después vamos al Evangelio de Juan, nos damos cuenta, hermanos, que el Evangelio también se halla en Números. El Evangelio son las buenas nuevas que vienen después de la mala noticia. La mala noticia, ¿cuál fue? La mala noticia fue de que todos estaban muriendo, de que estas serpientes estaban mordiendo a este pueblo por haber dicho lo que ellos habían dicho, y la muerte estaba surgiendo entre ellos y nadie quiere morir, ¿verdad? Todos queremos vivir. Entonces, en este caso nos damos cuenta que estas serpientes estaban mordiendo a la gente y había una mala noticia entre ellos. La muerte está surgiendo, nuestros hijos están muriendo, nuestras madres están muriendo, nuestras familias están muriendo. Era una noticia mala que estaba llegando a todos. Y todos estaban atemorizados, ya no podían vivir a gusto porque la muerte estaba a la puerta. Y podía haber sido en la noche, podía haber sido en la mañana, podía haber sido al mediodía, podía haber sido a cualquier hora. Pero estas serpientes estaban mordiendo a la gente y salían de repente de cualquier lugar de las tiendas donde ellos estaban. Quizás algunos estaban dormidos y de repente venía un serpiente, les picaba, los mordía y tenía veneno para matarlos. No había medicina. No había ninguna medicina en ese tiempo para que ellos pudieran ser aliviados y poder vencer la muerte. No había ninguna. Entonces los ancianos, vemos nosotros, que fueron a Moisés y empezaron a llorarle y a pedirle a él que, ya que él estaba más cerca a Jehová que ellos fueron a pedirle a él: órale a Jehová, nos arrepentimos de lo que hablamos de él, y porque él nos oyó y nos escuchó que hablamos contra él y nos escuchó que hablamos contra ti. Perdónanos y que Dios nos perdone también. Nos arrepentimos de este mal, pero no permitas que la muerte ya venga a nuestros hogares a matar a nuestras familias, porque la muerte estaba surgiendo. Fue un ejemplo que Dios le iba a dejar al pueblo para que nunca se hubieran olvidado ellos de que Dios estaba entre ellos. Ellos estaban hablando, hermanos, estaban ellos desanimados. En un tiempo de desánimo, yo me he dado cuenta a veces en el ejercicio que a veces hacemos nosotros, a veces en caminar, a veces hacemos ejercicios de día a diario, a veces aún hasta en el trabajo. Trabajamos demasiado y nos desanimamos y empezamos a quejarnos, ¿verdad?, de los trabajos. Nos empezamos a quejar, ¿verdad?, del esfuerzo que estamos haciendo. Nos estamos quejando a veces que no es suficiente lo que nos están pagando, porque viene el desánimo. Y este pueblo se olvidó que cuando ellos se desanimaron, hermanos, ellos se olvidaron de que Dios los estaba escuchando. Y cuando ellos se desanimaron, empezaron a hablar en contra de Moisés. Luego después empezaron ellos a hablar en contra de Jehová. Se habían olvidado que Dios los había, hermanos, sacado de la tierra de Egipto y que los iba a llevar a una tierra prometida y que el plan era de conducirlos hasta que llegara. Pero este pueblo empezó a hablar y empezó a hablar y empezó a hablar por el desánimo. El desánimo a veces viene y puede pasar en nuestras vidas. Y bueno, ¿verdad? Siempre y cuando nuestros trabajos o los que están sobre nosotros en nuestros trabajos no nos oigan hablar mal de ellos, todo está bien, ¿verdad? Pero ¿qué tal si los que nos pagan escucharan las palabras que nosotros a veces hablamos? ¿Qué tal si ellos escucharan lo que nosotros decimos del trabajo? Quizás ellos, cuando regresáramos para atrás al trabajo, algo iba a surgir. Quizás ya no íbamos a tener un trabajo por las quejas. Pero vamos a la raíz. El problema fue el desánimo. Y las malas noticias fueron de que la muerte estaba desparramándose en todo lugar. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, madres, padres eran afectados por la muerte. Y no había medicina, no había remedio, no había doctor. Y Dios, una cosa, cuando Dios lo hacemos nuestro enemigo, no hay esperanza ya. Cuando nosotros hacemos a Dios nuestro enemigo, no hay esperanza para nosotros.
Pero cuando Dios es nuestro amigo, hay una esperanza para nosotros. Esto es lo que el pueblo, ¿verdad?, se olvidó. Dios es espíritu y Él está en todo lugar. Y cuando nosotros nos fijamos de esto, nos damos cuenta que la mala noticia fue de que muchos estaban muriendo. Este es el evangelio, las buenas nuevas. El evangelio es que de tal manera Dios envió a su Hijo unigénito para venir a salvarnos. Pero no podemos dar eso antes de darles el completo evangelio. El completo evangelio es de que toda alma está destituida de la gloria de Dios. Todos han pecado. Esto soy extraño, ¿verdad? Porque ya no leemos la Biblia como la leíamos antes. Muchos piensan que ya hoy en estos días buscan a Dios en sus retiros, y no es verdad. Es Dios el que nos busca a nosotros. Nosotros no estamos capacitados a buscar a Dios. Nosotros estamos más interesados en los bienes de Dios, no en Dios. Estamos más interesados en los bienes, el trabajo, el dinero, la salud, la fortuna, la prosperidad. Pero no vemos a Dios ahí. Dios no está en eso, pero Dios abre ese camino para que nosotros lo podamos entender. Cuando nosotros vemos estas cosas en las Escrituras, nos fijamos bien en el estado en que estamos y vemos la grande misericordia que Dios tiene para nosotros. He oído yo muchas veces que Dios es misericordioso, pero ¿cómo voy a saber yo que Dios es misericordioso? Hasta que yo vea mi estado y mi condición, entonces yo puedo ver que Dios me tuvo misericordia porque yo soy solamente un gusano en su presencia, que Él no necesita darme a mí nada. Hermano, hermana, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Dios no dice yo le debo a alguien algo, nadie le debe nada. Al contrario, es al contrario, porque Él nos ha dado vida por esa razón. Y cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento acá con Moisés y Jehová y vemos este evangelio, el evangelio es hablar y ver la muerte, pero también ver que Dios tuvo misericordia de ellos. Después de que ellos blasfemaron, después de que ellos hablaron mal, Dios le reveló a Moisés: haz esta serpiente de bronce, ponla en una asta y hazla para que ellos miren. Y cuando miren esa serpiente de bronce, entonces los que crean, aquí vemos otra cosa, el creyente será salvo. Pero el que no cree, que yo lo creo, hubo que algunos que no creyeron y no vieron esa serpiente con fe, sino que dijeron: Moisés, no tienes misericordia, quizás han de haber dicho. Moisés, ¿cómo vas a hacer esto de nosotros y encima de la muerte burlarnos de nosotros en ver una serpiente de bronce y creer que eso nos va a dar vida? Muchos han de haber disgustado con él porque no hubo fe en ellos, y cuando la serpiente vino a morderlos, murieron así y perecieron por toda la eternidad. Pero los que creyeron y no vieron ningún otro lugar y Dios les mostró su gloria a través de esa serpiente, pudieron ellos ver la salvación. Y cuando miraron ellos con fe esa serpiente de bronce, así como nosotros que hemos creído, no todos creen, muchos creen que estamos locos, muchos creen que hay muchas religiones. Hermanos, hay muchas respuestas para todos y tenemos la respuesta nosotros y podemos ver esto, pero la respuesta no va a salvar a nadie. El hombre está destituido y está perdido y está muerto en pecado si Dios no le da la habilidad de poder entender. El hombre que no entiende, el hombre que está ciego, que nace sordo, que nace incapaz, si Dios no lo sana, está incapaz de poder vivir. Por eso Cristo vino demostrándonos que Él tenía el poder de sanar a los ciegos. No para que nosotros hoy le vayamos a pedir: Señor, sana a este ciego, y no sana. Es que Él se nos quiere mostrar que Él es el que nos iba a dar la vista espiritual para que nosotros pudiéramos ver y creer. O luego también nos demuestra también que los sordos también no podían oír, pero no era significado de que iba a sanar a todos los sordos, porque ha habido casos donde muchos sordos han ido pensando de que Dios los va a sanar y no los sana, y quedamos mal. Pero Dios nos quiso mostrar que Él es el que da la habilidad para que oigamos el evangelio y podamos creer en Él.
muchos paralíticos que no podían caminar. Aún Él nos demuestra también que a los muertos Él los resucitó también por medio de su poder. El más grande don, amados, es de que Dios nos salve, porque vamos a vivir por toda la eternidad y vamos a ser librados. Juan 3:3, el Señor dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, aquí el Señor nos está quitando la esperanza, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor dice, el que no nace de nuevo no ve el reino de Dios. El versículo 5 en el mismo capítulo 3 dice Jesús, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora vemos que no puede ver y no puede entrar en el reino. Jesús respondió al hombre en su primer estado que no iba a poder ver, ni iba a poder tampoco entrar en el reino. Jesús hizo una declaración, esta es una declaración de una verdad que el hombre no puede ver, ni entrar, ni puede ver para consolarse. Usted sabe, a veces cuando nosotros podemos ver alguna cosa, quizás se nos deja una esperanza de que viene un dinero hacia nosotros en unos cuantos meses, nos deja la esperanza y la ilusión de que vamos a salir del estado en el que estamos, si lo podemos decir así, de pobreza. Si nos prometen 2 meses, ¿verdad?, que van a venir unas ciertas finanzas a nosotros, nos deja una esperanza que podemos nosotros consolarnos los unos a los otros. Le podemos decir a nuestra esposa, le podemos decir a nuestros hijos, no se preocupen, las cosas van a mejorar. Viene un cheque y cuando venga ese cheque, vamos a poder todos tener una esperanza de salir de esta situación. Pero ¿qué tal si una persona está en una situación y no hay esperanza? No hay cheque que viene, no hay ayuda que va a venir a él. Esa persona, hermano, se siente derrotada. Se siente esa persona que no hay ya más esperanza para él. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor nos deja una esperanza a nosotros los que hemos creído y Él es el que lo hace. Muchas de las veces quizás nosotros hemos pensado que hemos sido nosotros y nos empezamos a preguntar por qué será que la gente no quiere oír el Evangelio de Dios. Pero la Biblia nos enseña que es Dios el que da la capacidad al hombre de poder entender el Evangelio. Lo primero que Dios va a hacer, amados, es darle vida al muerto. Es lo primero que Dios va a hacer. Después lo siguiente que pasa es de que oye la palabra, que es el Evangelio, y entiende el Evangelio, entiende las buenas nuevas y lo toma para él. Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto fue lo que salió de los labios de nuestro Salvador. Jesús, al mismo tiempo, antes de eliminar toda esperanza, deja una esperanza, una puerta en la oscuridad, que de ella sale luz, que de que ella sale luz en este mundo oscuro. Otra vez, el versículo 3 dice, el que no naciere de nuevo, nadie nace y está destinado a ir al cielo. Esa es una mentira, eso es algo que el mundo ha hecho, es una falsedad. El mundo piensa así, por eso no se preocupa, está ciego. No tienen el Espíritu de Dios, al menos de que Dios les dé la capacidad para que ellos puedan ver y entender el Evangelio. Están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros les damos el Evangelio, les hablamos de Cristo. Estamos en un terreno donde podemos llevar las buenas nuevas. La única es de que necesitamos nosotros pedirle al Señor, dirígenos a las almas que tú vas a salvar, que tú estás interesado, para que yo pueda tener una victoria. El versículo 5 dice, el que no naciere de agua, es menester que el hombre renazca en lo espiritual. La esperanza está en renacer. La esperanza está en renacer espiritual. Nadie nace en su primer nacimiento ya renacido. Nadie. Todos estamos destituidos. Yo nací destituido. Yo nací enemigo de Dios. Yo nací muerto, aunque vivo en la carne, pero muerto en el espíritu. Era enemigo de Dios. Yo nunca busqué a Dios, aunque lo haya pensado que yo lo buscaba. No era suficiente para lo que Dios exigía. ¿Y qué significa esto de
¿Qué significa de tener que renacer? ¿Qué significa esto que tenemos que renacer? Esto significa que Dios mismo en su voluntad, por su Espíritu Santo y su palabra, nos enseña que nacimos en pecado. Nacimos en pecado, en nuestro primer nacimiento. Y que nacimos en pecado y que tenemos que renacer. El hombre halla la necesidad de que tiene que renacer. No nos hacemos cristianos porque mi familia es cristiana. No nos hacemos cristianos porque es la moda de ser cristianos. Allí es donde hallamos la cizaña y ahí es donde hallamos el trigo. Los que están haciéndose cristianos por la moda, pero no es una obra del Señor. Ahí es donde vemos la cizaña. El verdadero cristiano no lo hace por su familia, lo hace porque Dios ha tocado su vida y lo ha tocado y le ha revelado esta grandeza espiritual. Hermanos, esto elimina a todos nosotros y quedamos fuera del reino de Dios. No tenemos poder para acercarnos a Dios. Nosotros vemos también en las Escrituras en Mateo, en el capítulo 7, parece que es donde dice que muchos vendrán y dirán: Señor, Señor, yo eché fuera demonios, yo prediqué, yo sané, yo hice tantas cosas. Sí, dice, pero el Señor les va a decir: por favor, apártense de mí, yo no los conozco. Esto es algo de peligro de pensar, de que nosotros, hermanos, no es porque nosotros hagamos o pensamos o queramos tener un lugar. Tenemos que nosotros examinar nuestras vidas bien si en verdad somos cristianos y dar ese fruto que debemos de dar como cristianos. Si somos salvos, debemos de actuar como si somos salvos. Y tenemos que hacer esa decisión hoy, este día. Y tenemos que darnos cuenta, mis amados hermanos, que solo por la misericordia de Dios que somos salvos. Sí lo somos, sí lo somos. Todos en general hemos nacido, hermanos, destituidos de su gloria. Y el único remedio que le queda al hombre es renacer de nuevo. El único remedio. Así tan profundo nos ha hundido el pecado. Y esto ya no se predica, porque está fuera de moda, porque Dios ya no está interesado, porque Dios ya cambió su mensaje. No, hermanos, es el estado en que está la iglesia hoy en estos días. Por eso yo les digo, hay muchas iglesias donde se predican falsedades. No se predica el evangelio. Yo no les digo a ustedes para que ustedes piensen que yo les estoy predicando la verdad. Pero la verdad es de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios si no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Es algo que nos lleva a preocuparnos de nuestras familias quizás, de nuestros vecinos, de nuestros queridos, ¿verdad?, que amamos y estimamos mucho. Y la única esperanza que queda para el hombre es el Señor Jesucristo. Esto es imposible, que el hombre alcance salvación, no puede si Dios no le da la habilidad. Ya que Dios es el que nos revela esto, queda de Dios. Es un acto de misericordia. Aquí viene la misericordia. Por eso decimos Dios es misericordioso. A veces ni sabemos lo que decimos. Dios es misericordioso porque me dio vida y puedo conocerlo. Porque yo no pude, yo en mí mismo, aunque yo piense que yo soy el que hice esto, no soy yo, es Dios el que me dio la habilidad. Yo me admiro a veces de mí mismo, de ver mi vida pasada, ver cómo yo era y ver cómo Dios me ha tocado y me ha cambiado mi vida. Usted no se admira de cómo usted antes era, de que nadie lo podía usted cambiar de ningún lugar, pero hasta que Dios le dio a usted vida y le hizo entender. Y claro, no somos perfectos, no somos una obra perfecta, pero no se admira usted que usted antes estaba en otro lugar, usted tenía otra clase de fe, su manera de pensar era totalmente diferente hasta que Dios le reveló algo a usted. No fue en usted, no fue un plan que usted quiso hacer. Hermano, yo cuando veo mi vida pasada, yo era incrédulo, era malo, hermano, de lo peor, podemos decirlo así. Y fue por la misericordia de Dios. Ahora ya puedo hallar la respuesta por qué estoy aquí como pastor. A veces yo pensaba que era porque lo que yo había hecho. A veces yo pensaba que era por mi edad. A veces yo pensaba que era, hermano, porque llegué al tiempo. No fue así. Es por la misericordia de Dios que yo puedo estar detrás de este púlpito para ser pastor en este lugar. Y todos por la misericordia de Dios nos quita toda habilidad. No hay nada que usted pueda hacer, no hay nada de lo que usted pueda decir delante de Dios.
Si Dios no nos demuestra su misericordia, vamos a perecer. Si Dios no nos muestra misericordia, no hay otra puerta para entrar al cielo. Para entrar aquí al templo, claro, puede haber 6, 7 puertas. Usted puede hasta entrar por las ventanas si usted quiere, pero en el cielo nomás hay una puerta. Y los que son de Cristo son los únicos que van a poder entrar ahí. El Señor dice que no vamos a poder ni ver su reino, ni vamos a poder entrar en su reino si no somos de Él. No tenemos parte, no tenemos suerte si no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. El mundo dice que aún hasta los animales van al cielo. El mundo dice que aún hasta los perros y los gatos y los pericos y todos los cotorros, todos van al cielo. Es una falsa doctrina, eso no es verdad, eso es para confundir al hombre, para hacerlo pensar de que todos estamos destinados a ir al cielo. Todos van al cielo. Eso es lo que el mundo enseña, eso es lo que el mundo nos está enseñando en las escuelas, en las películas. ¿A quién vamos a creer? Muchos ya dejan y tiran la toalla y dicen, pues no vamos a creerle a nadie. Es triste pensar así porque estamos sin esperanza. El día que estemos delante de Dios no va a ser para entrar al cielo, sino se va a ser para ser lanzado al infierno por toda la eternidad. Por eso hay que acudir y decirle al Señor, Señor, perdóname, ayúdame, Señor, y gracias, Señor, los que ya somos salvos, gracias que me diste vida eterna, me diste salvación, me diste la oportunidad de estar aquí, me enseña a mí que yo no puedo hacer nada. Hermanos, esto es lo que vemos hoy en estos tiempos. Como Adán pecó y somos simiente de él, aquí es donde viene, todos venimos de Adán, fuimos contaminados con el pecado. Fíjese, uno de los pecados más grandes es la independencia. Cuando nosotros nos hacemos independientes de Dios, los que buscan ser independientes, aún esa naturaleza surge también en algunos que a veces son salvos. No buscan a Dios, se hacen independientes, no se congregan, no van a las iglesias, no buscan el convivio, se hacen independientes. Llevan la naturaleza de Adán. Al momento que Adán pecó, se escondió y buscó la independencia. Mejor se buscó a esconderse por el pecado que había ya en él. Cuando el hombre está, hermano, ese es el pecado, la naturaleza del pecado. Y eso es lo que hay hoy en estos días en la iglesia. Muchos tienen esta característica, que se hacen independientes y dicen ellos, yo no necesito ir a la iglesia aunque es salvo. Esa es una característica del pecado. Otra característica del pecado es escondernos de Dios. Hay muchos que se esconden de Dios. Llevan la naturaleza de Adán. Adán cuando pecó se escondió. Nosotros cuando pecamos, ¿qué hacemos? Nos escondemos. No queremos de Dios nada. Porque ay de mí si me acerco a Dios. Nos escondemos. La desobediencia, esto es lo que quedó en nosotros. Cuando nos hacemos independientes, decimos yo puedo salvarme. Cuando nos hacemos, hermanos, en ese caso, ¿verdad? Nos escondemos de la presencia de Dios. Es el pecado que vino de Adán, nos ha contaminado. Aún hasta, hermanos, y lo podemos decir, quiero tener mucho cuidado con decir esto, hasta tener metas, a veces pueden ser pecaminosas. Las metas como Eva tuvo una meta. Antes de morder esa manzana, ella tuvo una meta de querer ser igual como Dios. Usted lee ahí el capítulo 3, léalo. Y usted se va a dar cuenta que ella va a tener ese deseo. La codicia es uno de los más grandes pecados que supera el pecado. La codicia, yo quiero. ¿Qué está en pecado de tener esto? De evangelistas, vemos grandes nombres de hombres, maestros falsos, Benny Hinn, Joel Osteen, estos falsos maestros que vemos nosotros que predican un falso evangelio. Es un evangelio falso que ellos están predicando. Las obras que ellos hacen son satánicas, no son de Dios, es para engañar a la gente. Por eso esas cosas tenemos que tener mucho cuidado. Son gentes que viven en mansiones y que se justifican en sus cosas de que así es como Dios quiere que ellos vivan. Pero son hombres que Dios un día va a juzgar por lo que ellos han hecho, por su obra que ellos hacen. Yo no juzgo esa alma, pero yo juzgo esas obras que ellos hacen. Sabiendo que Dios es grande, ellos prefirieron amar el dinero. Y el diablo siempre nos va a mostrar el progreso. Aquí voy a salirme un poco del tema. El enemigo siempre nos va a mostrar los reinos, así como a Cristo. Les voy a mostrar
la gloria, los reinos, la prosperidad. Pero acuérdate muy bien que al momento que tú aceptas eso, siendo hijo de Dios, tú te haces otra vez esclavo del hombre. Al momento que tú aceptas esas cosas, vas a tener que entregarle más horas al trabajo, más horas al hombre, más horas a esa prosperidad. Y ahí es donde el diablo nos engaña. Tenemos que tener mucho cuidado tiene que tener usted. La necesidad a veces nos lleva a llevarnos a los extremos. Tenemos que tener mucho cuidado. Eso nos deja, el Espíritu Santo nos lo deja de tarea. Tenga mucho cuidado. Cuando ya las cosas del mundo nos empiezan a separar, tenemos que tener mucho cuidado. No va a perder usted su salvación si usted ya es salvo. Claro que no la va a perder, pero se va a perder muchas cosas. Se va a perder usted muchas cosas si usted es salvo. Ahorita vamos a aclarar esto. La Biblia nos enseña, todos llevamos esto, la independencia, hacernos, ¿verdad?, independientes, escondernos, la desobediencia, son características que llevó Adán y que nosotros también tenemos. A veces esto pasa, todo lo llevamos en la carne como hombres. Por eso quizás dijo el Señor en Ezequiel 36:26, aquí dijo el profeta, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, porque el corazón viejo con el que nacimos está contaminado. ¿De dónde originó la doctrina de tener que renacer? Yo hago la pregunta. Esto originó en Dios. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí no vemos a la mamá, aquí no vemos al papá, aquí no vemos al hombre, aquí no vemos en los planes del hombre para ser salvos. Nosotros podemos planificar una familia y tener 3, 4 hijos si hacemos planes, pero en lo espiritual eso está fuera de nuestro poder. Aquí Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Este era el plan. Deuteronomio 29:4, Moisés vio la necesidad. Si usted puede ir a las escrituras y darse cuenta, dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Fíjese bien que aquí está Moisés hablándole a su pueblo. ¿Cuántos siglos iban a tener que pasar para que ellos pudieran tener ojos y para que ellos pudieran tener un corazón? Bueno, esto iba a ser una obra que Dios iba a hacer. Algunos dicen, bueno, la pregunta también puede surgir, ¿puedo hacer esta doctrina a un lado? Quizás algunos dicen, yo no necesito eso. Está bien. ¿Puedo hacer esta doctrina a un lado y con mis propias obras llegar al cielo? Fíjese que no. Puede usted hacerlo, pero le voy a decir que eso no le va a servir. Juan 3:1, cuando leemos Juan 3:1, nos damos cuenta cómo se describe a Nicodemo. Hermanos, cuando nosotros vemos lo que Nicodemo era, hermanos, ¿para qué tener que decirle a este hombre de que tenía que renacer? Había un hombre, dice el versículo 1, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Óigame, hermano, dígame usted, un hombre bueno, era un hermano fariseo, era un hombre celoso de las tradiciones de los ancianos, era un hombre que creía en las obras que él podía hacer, era un hombre bueno, hermanos. La Biblia no lo llama un criminal, ni lo llama tampoco pecador, pero fijémonos bien que el Señor le dijo que él tenía que renacer, que había tener que renacer el hombre para poder ver el reino de Dios. Aquí vemos, hermanos, nos va a dar el ejemplo del versículo 1 y la idea de que no vamos a poder con lo que nosotros tenemos. Nicodemo fue del pueblo de Dios, veamos eso. Circuncidado en el día 8, fue llevado al templo a ser presentado. Era simiente de Abraham, tenía la ley de Moisés y tenía también sobre eso las tradiciones de los ancianos. Era celoso para la ley de Moisés y era celoso también para las tradiciones de los ancianos, y fue simiente de Abraham y fue del Sanedrín. Él pertenecía a uno de los mejores grupos de la ley.
conocedor de la ley, sabía él que tenía que hacer buenas obras y de eso ellos se justificaban. Cuando ellos iban al templo, cuando ellos hacían sacrificios, cuando ellos hacían buenas obras, cuando ellos llevaban sus diezmos, ellos con eso se justificaban ellos por sus obras. Pero aquí en este caso el Señor le dijo, ya tus obras ya no van a servir. Tus obras que tú haces en la iglesia, en la casa, en el templo, donde tú seas, no te van a salvar. El versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y como le digo, las obras nunca han salvado y nunca van a salvar. La ley, hacer la ley, cumplir la ley no era la salvación. La verdadera salvación que vemos nosotros en el Antiguo Testamento eran los creyentes. Los creyentes, los que creían en Jehová, eran los salvos, no los que hacían la ley. No había salvación en la ley. La ley era un espejo, es un espejo hoy que Pablo describe que cada vez que nosotros queremos hacerla, hallamos el pecado en nosotros. Cuando hay 10 reglas que tenemos que hacer, nomás 10, vamos a decir así, como los 10 mandamientos, y nos queda a nosotros cumplirlos, vamos a fallarle a Dios. Vamos a fallarle a Dios. Es un espejo que nos enseña que somos incapaces. Por mucho tiempo Dios nos llevó a nosotros, hermanos, en el mundo, ya que somos seres humanos, nos llevó mostrándonos que éramos incapaces de llenar la ley. Y nos llevó así, y cada vez por eso estos hombres iban y caminaban, y pocos eran los que podían justificarse, ya que la ley no justifica a nadie, solamente la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? El versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre el hombre? Esto es algo que también quizás en sus mentes está así, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Yo he dado, yo he sido, Pero eso no nos salva, amados hermanos. Es algo que es parte, pero no es algo que nos salva. De eso no es el fundamento. El fundamento es de que Dios haga la obra en nosotros. Esa es la salvación, de que Dios nos haya enseñado de verdad. Que no estamos aquí por alguien, que no estamos aquí por familia, que no estamos aquí por ninguna cosa, sino que sabemos que somos salvos. Elimina todo. Elimina todo poder que nosotros tengamos. Y Dios a veces nos prueba. Dios a veces nos prueba. Y vamos a ser probados. Yo he sido probado. He sido probado. Hay muchas veces que yo veo casos donde veo a otros más prósperos que yo, con más beneficios que yo, en el mismo lugar que yo. Y Dios aquí me está probando. Y Dios ahí me está probando. Si estuviera aquí por los beneficios y por todo eso, mi hermano, yo ya hubiera caído, yo creo. Porque servirle al Señor, hermanos, en este lugar vienen tantas cosas. Tantas cosas. Visto que es Dios que da la voluntad al hombre de poder ver y entrar para nacer en este mundo, porque nadie aquí pidió nacer, ¿verdad? Vamos a empezar aquí en la naturaleza. ¿Alguien aquí hay que haya pedido a su mamá cuando estaba dentro de su papá, yo quiero nacer y yo voy a ser el primero? Esto es algo que nosotros sabemos que no es. No nos podemos acordar así para decir, sí, yo quise, yo gané la carrera, yo fui el primero que entré. No fue así. Nadie pidió, sino fue por voluntad de Dios que Dios nos encaminó y nacimos y venimos a nacer. Y rápidamente después de eso, a los días empezamos a ver, porque claro, nacimos ¿qué? Ciegos. Y después ya nos viene la vista y empezamos a ver. Y ya después mamá y papá nos llevan a registrarnos en la ciudad de donde somos o en el país de donde somos y nos convertimos ¿qué? Ciudadanos de ese lugar. Así es también en el nacimiento espiritual. Nacemos sin verlo pedido. Es de voluntad de Dios de que nos ha dado esta oportunidad. ¿Verdad que nos sentimos sin poder? No hay nada que usted pueda hacer. No hay nada que usted pueda hacer, que yo pueda hacer para mantener esto cuando es Dios. Ahora, si queda la salvación en usted, de que usted tiene que hacer y leer y estudiar y ir a la iglesia y convivir y participar, aquí está la cosa. Ay de usted, porque usted mañana quizás no va a tener el ánimo ya de querer leer la Biblia, ya no va a querer tener el ánimo de venir a la iglesia, ya usted no va a querer tener el ánimo de cantar, de servirle al Señor. Ay de usted, hermano, porque usted cuando mañana esté desanimado, pues ya perdió usted su salvación. Pero el que Dios sostiene, no tiene que preocuparse de nada. El verdadero no tiene que preocuparse de nada.
El falso sí, porque el falso tiene que sostenerse él mismo. Él con sus propias fuerzas tiene que acudir al agua, tiene que buscar el agua, tiene que beber del agua. Es una cosa que Dios en su voluntad, y yo sé que hay una parte en la Biblia que dice que Dios obra en nuestra voluntad, parece que está en Filipenses, pero aún en nuestra propia voluntad, ahí Dios entra para que nosotros lleguemos a cumplir su voluntad de Él. En nuestra voluntad Dios cumple. Por eso Dios dice que deleítate en el Señor y Él ¿qué? Te dará todos los deseos de tu corazón. Nosotros como pentecosteses malinterpretamos esto y pensamos que todos los deseos pecaminosos Dios nos los va a dar y estamos equivocados. Porque cuando Dios nos da un nuevo corazón, Dios en su voluntad hace lo que Él va a hacer. Ya se siente diferente, ¿verdad? Porque ya entonces empezamos a decir y el pecado surge. Pero ¿cómo puede ser eso? Si yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero lo que yo quiero. Yo quiero caminar como yo quiero. Ese es el pecado. Ese es el pecado. El pecado surge en nosotros porque ahí está. Pero ¿cómo puede ser? No, hermanos. El deseo de Dios es el que se cumple. Dice, deleítate en el Señor y Él, sus deseos serán cumplidos. ¿Qué es mejor, mis deseos o los deseos de Dios? Nicodemo estaba bien llevado por las tradiciones de los ancianos en la ley de Moisés y en otras prácticas de ellos. Juan 3:4 dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre? Es visto un caso imposible. Iba a ser imposible de poder entrar físicamente, como también es visto imposible también en lo espiritual, si no es Dios. No hay ninguna religión fuera de Cristo que da la esperanza al hombre en poder renacer. Solo Cristo declara esta verdad. Acordémonos que fuimos concebidos en pecado y nacimos destituidos de su gloria. Nadie buscó a Dios, nadie le conoció. Y la Biblia dice, todo hombre mentiroso. Dios muestra su gran misericordia hacia nosotros en vernos salvados por medio de uno que puede salvarnos, Cristo Jesús. Esto está algo interesante. Puedo ser castigado y a ir al infierno aún siendo renacido. Esto es algo muy interesante porque muchas veces pensamos que algunos que son renacidos ya y que Dios los ha salvado no van a poder ir al infierno porque Dios es el que los ha salvado. Dios los va a sostener a regresar para atrás con Él. Pero los que no son en verdad salvos, hay una posibilidad que sí. Los que son del Señor, los que sabemos que somos del Señor, que usted lo sabe en su corazón, aquí tenemos que examinar nuestros corazones. Los que somos del Señor, vamos a estar en su gloria. Vamos a estar con Él. Y si usted cree que usted es salvo, usted va a ir al cielo. Si usted cree, es una obra, yo no le puedo decir a usted, hermano, usted es salvo. Yo no le puedo decir a nadie, yo solamente sé lo que yo soy. Y yo soy sincero con mí mismo, y usted sea sincero con usted mismo. Yo soy sincero quién yo soy, cómo yo amo a Dios, qué son mis prioridades y qué no son mis prioridades. El fruto de la regeneración es todo lo que queda y no más. Hay dos denominaciones, vamos a hacerlo más así, más fácil, porque podemos decir hay muchísimas, pero hay dos, hay los creyentes y hay los incrédulos. Hay los creyentes y hay los incrédulos. Hay dos denominaciones, dos grupos, el que cree y el que no cree. De los muchos otros. El incrédulo cree que él va a ir al cielo porque él es una buena persona. Yo he oído a muchas gentes y he sido atrapado en conversaciones así como de esa clase, donde la gente te atrapa y te hace pensar que ellos por ser tan buenos, el diablo es un engañador, que el Señor lo reprenda. El diablo hasta se esconde y se disfraza de niños y de ancianos y de ancianas. El diablo es malo, que el Señor lo reprenda. Había una película en los 70 que había salido del anticristo, se llamaba El Omen. El Omen. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? Los que lo hayan visto, no la vayan a ver, no les recomiendo que la vayan a ver, es algo que es satánico, no les recomiendo yo eso como pastor. Pero cuando yo andaba en el mundo, yo la vi. Y este niño era el anticristo. Y el sacerdote o el cura estaba para matar a ese niño. Pero al momento que ese niño volteó su cara, algo surgió y ese cura murió y no llegó a matar a ese niño. En ese niño estaba escondido el anticristo. El diablo se disfraza como ángel de luz.
Por eso nosotros tenemos que leer las Escrituras. Usted no dependa de lo que yo digo. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios para que usted no sea engañado. Podemos ser engañados por niños, podemos ser engañados, hermanos, por ancianos, podemos ser engañados hasta por ángeles de luz. Usted tiene que tener mucho cuidado. No podemos darle la confianza a todo que porque un niño me predicó un nuevo evangelio de que fue al cielo y que vino del cielo. Hermanos, es una falsedad, no la crea. Hay muchos cristianos que hoy en día dicen, fui al infierno y regresé para atrás, y quiero decirles que hay un infierno. Esas son falsedades, son del diablo. Que yo fui al cielo, que yo vi a Jesús, que yo caminé en caminos donde hay oro y plata, y vienen a traer otro mensaje. Y el hombre idólatra se deja llevar por esas cosas y van a creer esa gente. Yo voy a ir a escuchar, a ver qué hay en el cielo. Hermanos, empezar a dejarnos llevar por falsas doctrinas. Tenemos que nosotros basarnos y estar satisfechos con lo que la Biblia nos enseña, conforme a la revelación que el Espíritu Santo nos da, pero no andar buscando estas clases de gente que están hablando herejías, aún hasta ministros, que hermanos están promoviendo estas cosas, los llevan a sus iglesias para llenarlas y también para satisfacer sus deseos carnales. Y andan usando estos falsos maestros para estos sueños falsos que vienen y que fueron al cielo, que fueron al infierno. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Basta con la palabra de Dios. Yo digo basta, suficiente, porque con la palabra de Dios tenemos lo máximo. Si usted no puede estudiar la palabra de Dios, pues pídale al Señor que le ayude si usted es salvo. ¿Por qué yo creo que Dios es el que sostiene al verdadero salvo y al que no es? ¿Va a estar en el infierno? Pues cuando vamos a Romanos, al capítulo 8, aquí vemos la seguridad para el que cree. Vamos a Romanos 8, y si usted puede leer conmigo con su vista, y vamos a ver lo que nos enseña el texto. El versículo 28 al 39 nos demuestra la seguridad del que está en Cristo, el que Dios ha salvado, el que Dios le ha dado la habilidad de conocerlo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, acuérdese bien que Dios nos amó a nosotros primero. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, son los salvos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ya glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el verdadero creyente no hay nada que pueda separarlo del amor de Dios. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, a nosotros la iglesia, los salvos, los redimidos, los predestinados, los llamados, los que son glorificados ya, a esos, no al mundo, a esos solamente. Como no nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos? Estos somos nosotros, no es el pueblo de Dios, no es este pueblo de Israel, ese no es. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, somos la iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, hasta la muerte, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni aun la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la seguridad del contrato al que Dios ama, y los que aman a Dios, los verdaderos salvos.
No hay nada de qué preocuparse. Por eso le digo, no se preocupe usted de nada. Yo soy un poquito negligente. Yo a veces no hago lo que debo de hacer, ¿verdad? Puedo a veces no orar, puedo a veces no leer la Biblia. Nos debemos de arrepentir de eso y debemos de buscar al Señor. Debemos de buscar al Señor conforme su gracia que Él nos ha concedido a buscarlo. No vamos a poder buscarlo fuera de eso. Tiene sentido lo que dice Tito 3:5. Ya voy a cerrar. Nos salvó por su misericordia, no por obras de justicia. Por su misericordia. En Tito 3:5. Ahora tiene sentido de que es por su misericordia. Pues yo estaba muerto, estaba ciego, no podía oír, no podía caminar, no había vida, estaba muerto. No tenía nada de vida, no había nada bueno en mí. Mis obras estaban muertas. No tenía yo nada de belleza de que yo haya dicho, Señor, mírame a mí. Usted ve un esqueleto de puros huesos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de Ezequiel cuando dice que lo lleva a Ezequiel a ver unos esqueletos, los huesos? Bueno, ahí nos demuestra el Señor que en ese estado estábamos nosotros. Y le dijo, mira lo que voy a hacer. Israel se compara ahí, ¿verdad? También viendo cómo Dios los revive a ellos. Pero más que todo esto somos nosotros, hermanos, su pueblo. Dios primero vino a su pueblo por medio de Jesucristo. Ellos no quisieron, dice, vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Claro, Él vino primero a ellos para darles vida, pero ellos no quisieron. Pablo vino y nos trajo a nosotros el evangelio a los gentiles. Somos esos huesos muertos. Esos huesos no pidieron de Dios nada, estaban muertos. No podían, imposible. Pero nos rascamos la cabeza, pero ¿cómo? Si tengo boca, puedo hablar, puedo oír, puedo... Pues fíjese bien qué tan destituidos estábamos todos de que Dios no escuchaba. Tiene sentido de lo que dice Juan. Dios no escucha pecadores. Ahora nosotros somos pecadores salvos por su gracia, pero pecadores que no están en Cristo y Dios no los escucha. Y si nosotros vemos algo que Dios obra, hermanos, es por la santa misericordia de Dios, pero no significa que Dios nos ha salvado. Esto está algo tremendo. Dice la Biblia, Tito 3:5, nos salvó por su misericordia. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo, espíritu nuevo, corazón de carne. Para uno poder conocer este mundo tendremos que nacer. Para uno conocer el reino de Dios, Dios muestra misericordia y podemos renacer. Cuando nacimos en lo físico llegamos a ver y entramos al mundo, a este mundo. Como en el caso aquí, nadie pidió en nacer, no pidimos. Era un caso imposible, estábamos incapacitados. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí me deja mamá, papá, oraciones, todo. No vale. Con todo respeto, yo se lo digo a mis amados hermanos, no vale. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Si Dios nos salvó, no fue por nuestras oraciones, fue por su santa misericordia. Nadie va a llegar al cielo. Yo una vez vi un video en el canal 40, una falsedad, un hombre decir que un día cuando lleguemos al cielo, Jesús le iba a decir, gracias porque tú llevaste mi evangelio. Digo yo, Señor, ayúdanos, Padre. Dios no necesita a nadie que le ayude. Muchos dicen que allá en el cielo muchos les van a dar gracias a los hombres. Imagínense qué tan idólatras somos que hasta en el cielo queremos entrar con la idolatría a empezar a darnos honras. Mira a este grupo, a este hermano. Yo he visto organizaciones así, hermanos, y organizaciones y más que todo entre nosotros los pentecosteses, entre los carismáticos. Eso, de querer honrar al hombre. La gloria es para Dios, amados. La gloria es para Dios. Cuando lleguemos al cielo,
Dios, hermanos, va a recibir la gloria. Nadie le va a robar la gloria al Señor. Cuando lleguemos al cielo, nadie va a decir gracias porque oraste por mí. No, cuando lleguemos al cielo vamos a decir gracias, Señor, porque me salvaste, porque tú eres el que me tuviste misericordia. Todos vamos a estar contentos en la gloria del Señor, pero cuando basamos nuestra fe en Isaías, donde el Señor dice, yo soy el único que salva, no hay otro Dios que yo no comparto mi gloria con nadie. Por eso tiene mucho sentido en que tener mucho cuidado cómo vemos estas cosas, y lo único que podemos hacer es humillarnos, hallarnos inútiles delante del Señor, que no vamos a poder lograr la salvación con nuestros propios méritos ni con nuestras propias palabras. Es por la sola, santa, bendita, preciosa misericordia de Dios que nos ha salvado y nos ha redimido, porque no hay nada en mí que yo vea que yo diga, Señor, yo merezco estar en el cielo, yo merezco, yo soy de calidad, yo merezco porque yo soy de esos buenos, yo te puedo servir y te puedo beneficiar. No, Señor. La espada no tiene poder en sí misma. Usted agarra una espada, qué bonita, está grande, está filosa, tiene todo, pero si no está en las manos del que la va a usar, no sirve para nada. La herramienta del hombre, lo que usted tiene en su garaje, todo está bien, todo está bueno, bien hecho, qué bueno, pero no sirve para nada si no está en sus manos de usted. Póngase a pensar eso. El carro es muy bueno y muy beneficioso para que nos lleve de A a B, pero no sirve para nada si no hay nadie detrás del volante manejándolo. Y el que maneja este automóvil tiene que ser Cristo. Cristo tiene que ser el que está manejando. Usted es espada, usted es un escudo, usted es una bocina, pero tiene que ser Dios el que está hablando detrás, usando su boca como bocina. Usted va a ser usado. Tiene que ser Dios el que está conduciendo ese automóvil. Tiene que ser Dios el que está manejando la espada. La palabra de Dios no es espada de la carne, es espada del Espíritu. El Espíritu tiene una espada y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si usted tiene el Espíritu Santo, la palabra de Dios es la que le da consuelo, le da cuidado, le da seguridad, le da, hermano, a usted esa paz para que usted pueda descansar en la noche. Cuando usted ve que Jehová es mi pastor y nada me faltará, descanse, mi amado hermano, porque usted tiene a Cristo Jesús. Pero si usted no tiene a Dios en su corazón, si usted no es salvo, arrepiéntase hoy si Dios le ha dado la habilidad y busque al Señor en esta gracia que Dios le ha dado. Búsquelo para que Él pueda salvarlo de lo que viene más después. Una de las cosas más grandes que podemos ver hoy en estos días, el más grande engaño que usa el enemigo, hermanos, es llevarnos a todas las comodidades que hay aquí, las hamburguesas, las casas, el trabajo. Yo veo a la gente, hermano, que andan conduciéndose y piensan que ya porque están en este país, ya piensan, mis hermanos, que ya la tienen hecha en el cielo. Bueno, todavía para llegar al cielo tiene que ser Dios el que va a mover el corazón del hombre y salvarlo y redimirlo. Si aquí está bonito, va a estar más bonito allá en el cielo. No, hombre, aquí no es nada. Aquí no es nada. En el cielo va a estar más bonito que en los Estados Unidos. Aquí los barrios están feos y tienen defectos todos. Hay crimen, hay violencia, hay ladrones, hay de toda clase. Pero en el cielo, allá dice su palabra que allá no va a entrar ladrón, allá no va a entrar el orín para corrompir nada. Allá no va a haber nada de eso. Va a haber, hermanos, una belleza eterna para los que son de Él. Vamos a ponernos en pie en el nombre del Señor. Y vamos a darle gracias al Señor otra vez. Si usted no conoce a Cristo Jesús como su único Salvador y Dios le ha movido en su corazón hoy en esta mañana de que usted necesita a Dios, o quizás usted ahora ya está viendo, ¿verdad?, que quizás hay algo que usted necesita, puede usted buscar al Señor hoy en este momento por su gracia. Si Dios le da gracia, usted va a poder y puede usted pedirle al Señor perdón por sus pecados y el Señor lo va a recibir. Pero los que ya somos salvos, vamos a darle solamente gracias a Dios por este don. Vamos a darle gracias por su misericordia. Vamos a darle gracias por lo que no merecemos, pero que lo que nos ha dado el Señor.
Gracias te damos, Padre Santo, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de haber recibido este don de salvación. Los que ya somos salvos, Señor, y que sabemos que viene de ti, Señor, cada persona personalmente sabe dónde está, Señor. Y yo te doy gracias por mi parte, por lo que tú me has dado. Yo sé que no es nada de lo que yo he hecho, no es nada de lo que yo me he querido ganar. No he sido yo, has sido tú, por tu misericordia. A ti te plació en tu corazón, antes de que yo hubiera nacido, de redimirme, de salvarme a mí. Gracias te doy, que no tiene que ver nada conmigo. Gracias te doy, Señor, porque si soy verdaderamente salvo, no hay preocupación de perder esta salvación, si soy en verdad salvo, porque tu amor es el que me va a cubrir, Señor. Soy negligente, fallo, Señor, cometo error, a veces no tengo suficiente fe, pero si tú me has salvado, Señor, yo sé que tú me vas a guardar hasta el fin. Ayúdame a guardarme, Señor, en santidad. Ayúdame a guardarme, Señor, en tu voluntad. Ayúdame, Señor, y gracias te doy por esta salvación. Que por eso, Señor, te doy gracias, porque no todos, Padre, están ahorita, Señor, en esta salvación. No todos, somos pocos, una minoría en este mundo. Los verdaderos son pocos solamente, Señor. Y te doy gracias por los que llegamos hoy en esta mañana, Señor, que podemos estar muy agradecidos. Muy agradecido estoy. Que no fue de mí, Señor, fuiste tú, Señor, el que me salvaste. Fue algo muy especial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria, mis hermanos. A Dios sea la gloria.